Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día, domingo, día del Señor. Qué alegría que juntos podamos compartir una vez más la escucha de la palabra de Dios. Estamos llegando a este domingo donde celebramos el bautismo del Señor. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el bautismo. Sí, la importancia de este maravilloso sacramento del bautismo, recordando, como dice la carta de Pedro, que el bautismo nos salva. Es el camino que nos conduce hacia la salvación. La primera puertica que abrimos para comenzar a transitar ese camino hacia la salvación. Y lo vamos a ver todo a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Sagrada Escritura que nos dice el Señor, que nos dice la palabra. Así que bienvenidos, queridos hermanos, a este domingo, día del Señor. Quiero invitarte para que a través de los comentarios coloques tus intenciones para esta celebración de la Eucaristía. Oramos por las benditas almas del purgatorio, por el eterno descanso de Jerónimo Remigio Naranjo, Graciela Sanabria, Alfonso Naranjo, Israel Naranjo, Elvira Rincón, María Rosalvina Preciado, María Yolanda Cruz de Avilés, Óscar Eduardo Romero Carrillo, Yolanda Yepes, José Moreno, José Roberto Rodríguez, Amelia Rodríguez, Fabián Andrés Varela, Adriana Patricia Gómez, Faustina Ramos Pablo, Manuel y María Guadalupe López, José López, Ramón Nolasco, y soy lo de Jesús, Antonia Gutiérrez Duarte, Juan Martínez Escalante, Julio César Álvarez Petruccini, José Arturo Toro, Florentina Ofelia del Carmen Mesa Hernández, Víctor Gutiérrez Rivera, Patricia del Rosario Arce Hernández, Elvira Arce Hernández, Marta Alicia Arce Hernández, María del Rosario, Silva García, Carmen Tulia Herrera, difunto de la familia Rodríguez Ureña, Zapata Madera, Negrete Martínez. Oramos por la salud de Miguel Barrón, Gustavo Naranjo, Blanca Preciado, Miguel Naranjo, Javier Naranjo, Neudi Flores, Alejandra Guanaro, Aneudi Rodríguez, Juan Jesús, Ramón Antonio Negrete, Erika Ramos, señor Carramos, por la salud de la familia Varela Holguín. Queridos hermanos, como lo decíamos, vamos a hablar hoy sobre el bautismo. Celebramos el bautismo del Señor y vamos a ver cómo a la luz del bautismo de Cristo se nos abre las puertas del cielo, recibimos el don del Espíritu Santo, nos hacemos hijos de Dios y comprendemos que el bautismo no es única ni exclusivamente para el perdón de los pecados, como quieren hacer ver los protestantes. Así que hay que tener mucho cuidado, tener sana doctrina, porque el bautismo no solamente es para el perdón de los pecados, sino que tiene muchas gracias que vamos a ir detallando poco a poco a la luz de la celebración de la Eucaristía. Así que bienvenidos, queridos hermanos, en este día, domingo, día del Señor, a la escucha constante de la palabra de Dios. No olviden darle un like, darle me gusta, compartirlo para que puedan llegar a mucha gente el mensaje de la palabra del Señor. Le habla el Padre Eudis Medina. Con estas intenciones, con las que ustedes tienen, vamos a dar inicio a esta hermosa celebración de la Eucaristía en este día, domingo, día del Señor, con el canto de entrada. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Inmediatamente después de que Jesús recibió el bautismo, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo se posó sobre él en forma de paloma. Y resonó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien he puesto todo mi amor. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que ha venido para salvarnos esté con todos ustedes y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía, domingo, día del Señor, con las intenciones que ya hemos mencionado, con las que ustedes han colocado en los comentarios, y tomando en cuenta que hoy la palabra del Señor
nos va a hablar sobre el bautismo, tomando en cuenta el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos también a reconocer que somos pecadores, que necesitamos de la gracia, de la bondad, de la misericordia del Señor. Reconocer que tenemos fallas, como nos lo dice la carta de Santiago, capítulo 3, versículo 2 en adelante. Todos tenemos nuestras fallas, nuestras debilidades, nuestras miserias. Pues en este momento vamos a reconocer nuestros pecados y pidámosle perdón al Señor. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ante ti, mi Salvador, clamando estoy. Ten piedad de mí, Señor, soy pecador. Por mis faltas cometidas traigo mi alma entristecida, y para sanar su herida necesito tu perdón. Necesito tu perdón. Piedad, Señor, piedad. Piedad, Cristo, piedad. De nosotros, Padre bueno, ten piedad. Piedad, Señor, piedad. Piedad, Cristo, piedad. De tu pueblo, Padre bueno, ten piedad. En ese día domingo, día del Señor, vamos a glorificar a Dios con el canto del Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey celestial, Señor Dios Padre todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Escucha nuestras súplicas. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Por
Dios Padre. Amén, amén, amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como tu Hijo muy amado, cuando al ser bautizado en el Jordán, descendió el Espíritu Santo sobre él. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hijos, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día, domingo, día del Señor. Primera lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia. No titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor. Denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. Todos. Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. Todos. Te alabamos, Señor. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Todos. Te alabamos, Señor. Segunda lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de las personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel, para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio es tener, esperanza es creer que la vida nos aguarda con sorpresas hermosas si sabemos vivirla.
Evangelio es vivir entre rosas, es compartir dolores y alegrías, es amar, perdonar, esperar un nuevo día. Evangelio es mirar con amor al pobre y al rico. Es brindarle cariño y ayuda al anciano y al niño. Evangelio es mirar en quien sufre la tristeza del rostro de Cristo. Es morir para vivir, es hallar lo divino. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Y se oyó una voz que decía desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos juntos la presencia del Espíritu Santo. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu sabiduría para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Qué alegría que podamos encontrarnos juntos una vez más en la escucha constante de la palabra de Dios, especialmente en este día domingo, día del Señor. Y como siempre, ¿no? Escritura en mano para hablar hoy de un tema de formación. Hoy vamos a hablar sobre un tema de sana doctrina, porque como buenos católicos debemos conocer la sana doctrina de la Santa Madre Iglesia, la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema del sacramento maravilloso, importante, valioso del bautismo, del sacramento del bautismo. Y oiga lo que nos dice la palabra del Señor, ¿no? Tomando en cuenta que, como dice el Evangelio de hoy, Jesucristo se bautizó. Ahora, la primera pregunta que pudiéramos hacernos ¿es exclusivamente el bautismo para el perdón de los pecados? La respuesta es tajante: no. El bautismo no solamente perdona pecado, porque primera cosa importante, Jesucristo no tenía pecado y Jesucristo se bautizó. Ahora, Jesucristo se bautiza para enseñarnos a nosotros que el bautismo es el camino, es la puerta de entrada hacia ese camino de salvación. ¿Por qué? Porque recordemos que antes que Jesucristo se bautizara,
solamente existía el bautismo de Juan el Bautista, que comenzó unos meses antes a bautizar, pero antes de eso el bautismo como lo conocemos no existía. ¿Qué existía? Existía la circuncisión, y recordemos que Cristo fue circuncidado a los 8 días de nacido. Dice la palabra de Dios, fueron a circuncidar al niño, como dice la ley, como manda la ley de Dios. Fueron a circuncidarlo. Ahora, ¿cuál es la semejanza entre la circuncisión y el bautismo? Vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Vamos a verlo a la luz de la Sagrada Escritura, ¿no? Dice el libro de Génesis, capítulo 17, versículo, vamos a leerlo del versículo 9 en adelante. Dijo Dios a Abraham: guarda mi alianza tú y tus descendientes después de ti, de generación en generación. Esta es mi alianza contigo y con tu raza después de ti, que ustedes deberán guardar. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Oiga, había una alianza con Dios que era la circuncisión. La nueva alianza con Dios es el sacramento del bautismo, porque es Cristo que cumple la ley de la circuncisión para luego instaurar la nueva ley de la gracia del sacramento del bautismo. Oiga, ustedes cortarán el prepucio y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes. En adelante y para siempre, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado, todo varón, a los 8 días después de su nacimiento. A los 8 días, oiga, en la circuncisión se realizaba a los 8 días de nacido. Le voy a hacer una pregunta un poco protestante. Un niño no puede ser bautizado porque un niño no sabe lo que recibe, ¿verdad que sí? Correcto, eso está bien. Ahora, un niño de 8 días de nacido sabía que la circuncisión era para entrar al pueblo santo de Dios. ¿Era una alianza entre Dios y los hombres? No lo sabía. Ahora, ¿quién lo sabía? Lo sabía el papá, lo sabía la mamá. Y el papá y la mamá, como lo sabían y sabían que era una ley de Dios, entonces lo circuncidaban. Y a medida que el niño iba creciendo, le iban enseñando para que cuando ese niño fuera adulto, tuviera sus propios hijos, también le circuncidara para que así pudiera pasar de generación en generación la alianza del Señor. Aunque un niño no sepa lo que está recibiendo, el papá y la mamá sí saben lo que están recibiendo. Por eso es importante que usted como católico sepa qué significa el bautismo y para qué sirve el sacramento del bautismo, cuáles son las gracias que nos da a cada uno de nosotros el sacramento del bautismo. Porque aquí no es que yo voy a creer lo que diga el cura, yo voy a creer lo que diga el pastorcito evangeliquito, que de la noche a la mañana viene y le mete a usted 3 mentiras diciendo no, que el bautismo tiene que ser en el río. Yo recuerdo la parroquia que yo tengo, ¿no? Cuando yo llegué, escuchaba decirle a los protestantes, a los pastores, decirle a la gente, el bautismo tiene que ser en el río y no en cualquier río, tiene que ser aquí en el río Santo Domingo, en el río Pagüey. Y yo decía, espero que en la Biblia no dice río Pagüey, ni río Santo Domingo, ni nada de eso. Sí, son inventos, porque fíjense, Pablo estuvo encarcelado. Y ahorita lo vamos a ver esa hermosa cita bíblica, ¿no? Y el carcelero pidió ser bautizado. ¿Y qué? Agarró Pablo con toda la familia del carcelero a medianoche. Vámonos para el río, todos para el río. Y el río quedaba no sé a cuántos kilómetros de ahí para ir a ser bautizado. No, o sea, ¿quién le dijo a usted eso? ¿Sí? El bautismo en el Señor, recuerde que es la sumergirse, pero en el Espíritu Santo. Y claramente Juan siempre lo va a decir, yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los va a sumergir en el Espíritu Santo. Así de sencillo. Entonces, fíjense algo. Dice Génesis capítulo 17, Génesis capítulo 17, versículo 12, dice, a los 8 días después de su nacimiento, tanto el nacido en casa como el extranjero que haya sido comprado como esclavo, sea que haya nacido en tu casa o haya sido comprado como esclavo, deberá ser circuncidado. Oiga, esta alianza mía grabada en la carne de ustedes es una alianza perpetua. Será para siempre, hasta que Cristo venga a cumplir la ley. ¿Sí? Cristo
cumple la ley, porque él dice, no he venido a abolir la ley, he venido a darle cumplimiento. Cumple la ley e instaura una nueva manera, una nueva forma de poder ser parte del pueblo de Dios. Pero algo interesante que agrega Cristo en el sacramento del bautismo, que no solamente va a ser exclusivamente para el hombre, porque la circuncisión era para el hombre. Las mujeres que formaban parte de las familias, gracias a la circuncisión del hombre, entraban a formar parte del pueblo de la salvación. Así de sencillo. En cambio, en Cristo, ya esa salvación va a ser personificada, es decir, cada persona a través del sacramento del bautismo comienza su caminar hacia la salvación. Se hacen cuando son niños para que el papá y la mamá les enseñe a ir buscando ese camino de Dios, así de sencillo. ¿Por qué? Porque no vas a encontrar en la Escritura ninguna cita bíblica que prohíba el sacramento del bautismo para los niños. No la vas a encontrar. Pero sí vas a encontrar indicios, vas a encontrar miles de maneras y formas, como decían, que se bautizaban las familias completas. Un día, hablando con un protestante, me dijo, ¿y cómo sabe usted, señor cura, que esa familia tenía niños y no eran ya adultos? Y le dije yo, ¿y cómo sabe usted que no eran niños y que ya estaban adultos? Así de sencillo, porque lógicamente una familia está conformada por el papá, por la mamá, por los hijos. Y como usted no puede bautizar a su hijo cuando está en el vientre, debe esperar que nazca. Y según dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, la circuncisión se realizaba a los 8 días. Y como el bautismo es la nueva circuncisión, ya no de sangre, sino de agua, se mantiene que debe realizarse a los 8 días de nacidos. Pero yo no entiendo hoy en día, por ejemplo, que hay padres tan atolondrados que se buscan unos lujos de padrinos y entonces no bautizan al niño porque es que el padrino no está. ¿Y dónde está el padrino? Está en la China. ¿Y cuándo viene? Pues no sabemos cuándo él venga, porque yo no quiero, hacerlo quedar mal, porque él me lo pidió desde que yo lo tenía en la barriga, desde que estaba en el vientre me pidió el niño y entonces pues bueno, si yo quiero que él sea el padrino, y ese padrino es buen católico. No, ese padrino reza cuando quiere y va a misa. No, fíjate. La iglesia establece padrinos que son los segundos padres de los hijos en la vida cristiana. Un padrino que le enseña a su ahijado por lo menos a rezar, que vaya a la misa, que busque a las cosas de Dios. Se buscan a veces unos lujos de padrinos que son las peores porquerías del pueblo. Sí, así de sencillo. Duélele al que le guste, al que le guste. Se buscan unos padrinos porque tiene plata, se buscan unos padrinos porque son... No, la gente hoy en día no busca padrinos, la gente busca compadres. Ese es mi compadrito, esa es mi comadrita, ¿sí? Pero no es el buen padrino para su hijo, porque cristianamente no le enseña absolutamente nada. Sigamos con el sacramento del bautismo. Entonces, dice la palabra de Dios, sean que hayan nacido en tu casa o hayan sido comprados como esclavos, deberán ser circuncidados. Oiga, esta alianza mía grabada en la carne de ustedes es una alianza perpetua. Todo varón no circuncidado, al que no se le haya cortado el prepucio, será eliminado de su pueblo por haber roto mi alianza. No será parte del pueblo de Dios. A los 8 días de nacido, un niño formaba parte del pueblo santo de Dios que caminaba a la salvación. Vuelvo y repito, ¿el niño lo sabía? No, el papá y la mamá. Sí, ¿y cuál era la tarea del papá y la mamá? Enseñarle a ese niño que estaba circuncidado que debía caminar según la ley de Dios y que cuando él tuviera sus propios hijos debía hacer exactamente lo mismo. Nadie hacía lo contrario, nadie, absolutamente nadie hacía lo contrario. Todo el mundo caminaba según la ley de Dios y aquellos que no caminaban según la ley de Dios eran eliminados, eran exterminados. Así de sencillo. Hoy en día la gente no quiere caminar según la ley de Dios. La gente quiere hacer lo que les da la real gana. Así de fácil. Gústele al que le guste, duélale al que le duela. Entonces, fíjense algo interesante, ¿no? Cuando seguimos leyendo la palabra del Señor, ¿no? Entonces dice que el bautismo, primero, no solamente es exclusivo del perdón de los pecados. No. El bautismo, aparte de perdonar nuestros pecados, el bautismo, dice la palabra de Dios, abre las puertas del cielo. Papá y mamá, usted bautiza a su hijo para que tenga
las puertas del cielo abiertas. ¿Sí? Para que tenga las puertas del cielo, ¿cómo? Abiertas. Eso es el bautismo. Lo dice la palabra de Dios. Dice, Jesucristo al ser bautizado se le abrieron los cielos. Le voy a hacer una pregunta. Si la palabra de Dios dice que el bautismo abre las puertas del cielo, cuando usted no ha bautizado a su hijo, ¿cómo le tiene las puertas del cielo? Cerrada. Ah, no, es que estoy esperando que el niño crezca, que el niño ya tenga conciencia y uso de razón, y entonces el niño decida si quiere ser bautizado o no. Eso es lo que pasa en la sociedad de hoy, que estamos dejando que los hijos decidan lo que les dé la gana, y entonces por eso tenemos hijos que están en contra de la ley de Dios, están en aberraciones, hijos que hoy en día se creen perros, se creen gatos, se cree una mesa, se cree un carro, se cree un pajarito, se cree cualquier pendejada. Lo mismo están pasando en la vida cristiana. Claro, como la gente ya no quiere escuchar el mensaje de la palabra de Dios, como la gente ahora, ay, es que como salen a muchos católicos, mira, hay muchos católicos tan atolondrados que dicen, ay, es que el Papa dijo que la homilía eran 10 minutos. Y entonces estos curas son desobedientes al Papa porque predican 1 hora, 2 horas. Mire, si usted quiere escuchar al Papa 10 minutos, escuche al Papa 10 minutos. Si quiere escuchar al Padre Eudy Medina 1 hora, escúchelo 1 hora. Usted decide, ¿sí? Pero yo lo que estoy haciendo es mi tarea, predicar la palabra de Dios, ¿sí? Predicar la palabra de Dios. No estoy en contra de lo que dice el Santo Padre, el Papa. No, yo amo al Papa, le obedezco al Papa porque tengo claro que es el vicario de Cristo, el sucesor de los apóstoles. En eso estamos totalmente claros. Pero yo también tengo claro, como dice la palabra de Dios, que mi pueblo perece por falta de conocimiento, y el primer culpable de que el pueblo tenga falta de conocimiento somos nosotros los curas, que hemos abandonado, como lo hemos dicho a lo largo de estos días en las predicaciones, hemos abandonado lo más importante, que es la predicación. La predicación. Así de sencillo. En cambio, cuando una persona comienza a escuchar la predicación, comienza a enamorarse de la palabra de Dios. Miren, estos días alguien me escribió, una persona me escribió, sé que está escuchando la misa, le mando un saludo, gracias, Dios le pague y Dios le bendiga. ¿Sí? Me escribió, padre, mi madre me envió un mensaje diciéndome, escucha a este cura, a este sacerdote. Yo comencé a escucharlo y escuché su tono de voz, y escuché su manera de predicar al comienzo y dije, este padre no me gusta. Sí, y no lo escuché más. Y mi madre siguió insistiendo y comencé a escucharlo y comencé a escucharlo. Y me fui enamorando de la palabra de Dios. Es más, estaba casi que metida para los protestantes y volví otra vez a la casa de Dios, a la iglesia de Dios. Volví a enamorarme de la palabra de Dios porque realmente así es que se tiene que predicar la palabra del Señor. Es que es así, queridos hijos, gústele que le guste, así de sencillo. Yo tengo que predicarle la palabra. Es como enseñarle a ustedes el sacramento del bautismo. O sea, el bautismo, oiga, mi querido hermano, no es para cuando una persona sea adulta. Eso eran los primeros cristianos, porque hay que meterle lógica a la escritura. Los primeros cristianos, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, le predicaban a personas que no conocían el mensaje. ¿Cómo va a predicarle usted a un niño sin antes predicarle a los adultos? ¿Cómo va a hacer que usted un niño crezca en la vida cristiana si primero no le predicas a los adultos? Era lo que quería decir. Entonces, estos primeros apóstoles, ¿qué hacían? Le predicaban a los adultos para que los adultos le transmitieran a sus hijos el plan salvífico de Dios. ¿Cómo hizo Dios para que el mundo comprendiera en el Antiguo Testamento que la circuncisión era parte del pueblo de Dios? Que la circuncisión era para que esas personas formaran parte del pueblo de Dios. ¿Se lo dijo a un niño o lo hizo con un niño? No, se lo hizo a un adulto, se lo explicó a un adulto y le dijo al adulto, ahora tú tendrás que hacérselo a todos los niños nacidos. A los 8 días tendrás que circuncidarlo y se lo vas a enseñar de generación en generación. Esa misma alianza se mantiene en el nuevo sacramento del bautismo, pero ya en la circuncisión de la sangre, no, en la circuncisión del Espíritu Santo. Es ahí donde entra la persona a sumergirse en la gracia del Espíritu Santo, y el papá y la mamá tienen la tarea, tienen la obligación de bautizar a su hijo para que comience a formar parte del pueblo de Dios, para que, como enseña Cristo, se abran las puertas del cielo. Se abran las puertas del cielo. Luego dice, vio al Espíritu Santo de Dios que descendía sobre él. Segunda cosa importante, el bautismo nos regala el don maravilloso, hermoso del Espíritu Santo. El bautismo
nos regala el don del Espíritu Santo. Así de sencillo. Maravilloso, ¿no? Cómo el bautismo nos regala ese don del Espíritu Santo. Lo dice la palabra del Señor. Dice, se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios. Vio al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, descender sobre él. Desciende sobre ese niño la fuerza del Espíritu Santo. Yo le he dicho, dice el libro del Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, si mal no lo recuerdo, dice, el antiguo dragón, la antigua serpiente, mejor conocido como el diablo o Satanás, fue arrojado del cielo a la tierra. ¿Sí? Ahora, yo le hago una pregunta. Si usted no bautiza a su hijo para que reciba el don del Espíritu Santo, ¿lo está dejando a la merced de quién? ¿Lo está dejando en manos de quién? En manos del diablo. Es algo que usted no puede evitar si no bautiza a su hijo. En cambio, si bautiza a su hijo, usted está evitando que desde el primer momento Satanás se apodere de él. Está comenzando usted a tener esa lucha espiritual contra el demonio, pero primero blindando a sus hijos. Cuando hablamos de blindar a los hijos es protegerlos para que ningún mal los arrope. Usted los protege. ¿Y cómo los va a proteger? A través del sacramento del bautismo. Y lo dice la palabra de Dios. Dice, se abrieron los cielos, vio al Espíritu Santo descender sobre él. Tercero, nos hacemos hijos amados de Dios. Nos hacemos hijos amados de Dios. El bautismo nos hace a nosotros, queridos hijos, amados por Dios. Dios nos ama a través del sacramento del bautismo. Nos hace amados por Dios. Oiga, qué maravilla, ¿no? Qué bendición, ¿no? Ser amados por Dios a través del sacramento del bautismo. Amados por Dios. Maravilloso, ¿no? Maravilla del Señor, oiga. 3 cosas, según el Evangelio de hoy, nos regala el Señor. La primera, se abren los cielos. Segunda, vemos al Espíritu Santo descender. Y la tercera, somos hijos amados de Dios. Esa es la grandeza del sacramento del bautismo, ¿sí? Del bautismo. Que todos somos hijos amados. ¿Amados por quién? Amados por Dios, amados por el Señor. Así de sencillo. Oiga, cuarto, el bautismo también perdona nuestros pecados. No lo digo yo, lo va a decir claramente la palabra del Señor, donde el bautismo nos perdona el pecado. Oiga, dice Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38 en adelante. Oiga, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Pedro le contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. Aquí hay un detalle. Señor cura, entonces el bautismo no es en el nombre del Padre, no es en el nombre del Hijo, no es en el nombre del Espíritu Santo, es en el nombre de Jesús. Vamos a ver en nombre de quién venía Jesús. San Juan, capítulo 5, versículo 43, una sola cita bíblica es más que suficiente para callar esa teoría. Oiga, San Juan 5, 43. Escuchen. Abra su oído, preste atención. Vamos a leerlo del versículo 39. Escuche. Ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna. Y justamente ellas dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Lo dice el Señor. Yo no busco la alabanza de los hombres. Sé, sin embargo, que el amor de Dios no está en ustedes, porque he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me recibieron.
¿En nombre de quién vino nuestro Señor Jesucristo? En nombre del Padre. Y la gente no lo recibe. Por eso recordemos que en el Evangelio de San Mateo, ¿sí?, capítulo 28, versículo 18, el Señor Jesucristo nos dice cómo debe realizarse el sacramento del bautismo. ¿Por qué? Porque está hablando el mismo Jesús. A mí me importa un comino que el protestantismo le diga a muchos católicos ignorantes, pero es que ninguno de los apóstoles bautizó como ese Jesús dijo. Pero aquí ustedes y yo somos obedientes a la voz de Dios. Y recuerde algo, los apóstoles aprendieron del maestro y ahorita se los voy a mostrar. En Mateo capítulo 28, versículo 18, Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Partamos de este hecho, la autoridad la tiene el Señor. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Es decir, aquí el que manda es Dios. Y ustedes y yo, como muy buenos católicos, a quien debemos obedecerles es ¿a quién? A Dios. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Todos los pueblos, todos, y en todos los pueblos, y en todas las ciudades, y en todo el mundo hay adultos y hay niños. ¿Cómo? Bautícenlos. ¿Cómo? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Claro, pero es que aquí salen entonces algunos muy estudiosos de la Biblia diciendo, eso se lo agregó la iglesia. Eso no estaba en el texto original, eso se lo agregó la iglesia para tratar de justificar la mentira de ellos, de que solamente el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Oiga, en el nombre del Señor Jesucristo es en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Oiga, lo dice la Escritura, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así de sencillo. Ahora, ¿cómo sabemos que realmente los apóstoles habían aprendido esto del Señor? ¿Cómo sabemos que los apóstoles lo habían aprendido realmente de Cristo? Eso es muy fácil de descubrir, ¿sí? En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, en el versículo 1, San Juan 4:1 nos viene a decir a nosotros que Jesucristo, el Maestro, ya les había enseñado a sus apóstoles cómo debían bautizar, cómo tenía que hacerse el bautismo. Por eso Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 18, donde vemos el episodio de Jesucristo antes de ascender al cielo, antes de irse al cielo, les hace un recordatorio a sus discípulos de lo que tienen que hacer, porque al final en Mateo 28, 18, ¿sí?, el Señor les dice, oiga lo que le dice el Señor en el versículo 19 y 20, les dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado a ustedes, todo lo que yo les he encomendado a ustedes, mis queridos discípulos, ustedes se lo van a enseñar a ellos. Ahora, viene la pregunta, ¿entonces los discípulos aprendieron a bautizar de manos del Señor Jesús? La respuesta es sí. ¿Dónde lo encontramos? En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, en el versículo 1. Dice, el Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de él. Se decía que Jesús bautizaba. Oiga, ¿qué se decían? ¿Qué decían los fariseos? Que el tal Jesús estaba bautizando. Y recordemos que en los 3 años que Jesucristo pasó predicando, fue el maestro de sus apóstoles y de sus discípulos, de todos los que le seguían. Les estaba enseñando, les estaba instruyendo, les estaba diciendo cómo tenía que hacerse las cosas. Y entre esas cosas que le estaba enseñando, que le estaba instruyendo, que les estaba diciendo, les enseñó el sacramento del bautismo. Dice la palabra que se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan, aunque de hecho bautizaba
no bautizaba a Jesús, sino sus discípulos. Jesús le dijo, ¿se bautiza así? A ver, háganlo ustedes y comiencen a bautizar. Y todos comenzaron a bautizar en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Tengamos perdón de nuestros pecados, pecado original, para que se abra la puerta del cielo, para recibir el don del Espíritu Santo, para ser hijos amados de Dios. Entonces Jesús, antes de morir, antes de subir al cielo, les hace ese recordatorio, porque aquí hay que tener ese detalle importantísimo, no hay que dejarlo a un lado. Jesús, antes de subir al cielo, les recuerda a sus discípulos la tarea, la misión. Y oigan, la misión importantísima, la tarea importantísima, la que Jesús le dice, no olviden bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, mi querido católico, le hago la pregunta, ¿a quién le cree usted? ¿Al católico atolondrado, dormido, que se vuelve protestante, se mete la Biblia debajo del sobaco y dice que el Señor le revela en sueños todo lo que tiene que hacer y decir? ¿O a Cristo que te habla a través de la palabra de Dios y te dice claramente cómo se tienen que hacer las cosas según el querer de Dios? ¿A quién le quiere obedecer usted? ¿Usted se imagina que un protestante hubiese salido en el pueblo de Israel diciendo, ¡ay, un niño no sabe lo que está recibiendo con la circuncisión! Hay que esperar que el niño crezca. Automáticamente es exterminado por mentiroso. Así de sencillo, las cosas como son, al pan pan, al vino vino. Entonces, fíjense algo interesante, volvamos otra vez al libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Al libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Oigan, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Pedro les contestó, arrepiéntanse. Pero es que un niño no puede arrepentirse. Mire, católico atolondrado, los primeros cristianos, los discípulos le estaban enseñando a mucha gente judía y no judía que no conocían a Dios, no conocían a Jesús. Por eso ellos primero tienen que predicarle a los adultos. Pero escuche, porque el problema es que muchos no quieren escuchar. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. ¿Cómo es en el nombre de Jesús? Ya lo decíamos, como Cristo lo dijo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. El Mesías, el Señor, porque Él lo dijo, yo vengo en nombre de mi Padre, vine en nombre de mi Padre y muchos de ustedes no quisieron hacer caso. Y eso que supuestamente escudriñan las Escrituras para encontrar la verdad. Luego les dice, para que sus pecados le queden perdonados. Aquí nos agrega otro detalle interesantísimo. Interesantísimo el detalle que nos agrega el apóstol Pedro. El bautismo perdona los pecados. Si una persona se bautiza siendo adulta porque no había escuchado el mensaje de Dios y comenzó a escucharlo y a darse cuenta que era un pecador y se bautiza, sus pecados le son perdonados. ¿Sí? Pero también dice, entonces recibirán el don del Espíritu Santo, esos adultos. Perdón de pecados, recibir el don del Espíritu Santo, lo vuelve a reafirmar. Ya lo hemos visto que con Cristo, en el bautismo de Cristo, se abrieron las puertas del cielo, se recibió el don del Espíritu Santo, nos hacemos hijos amados de Dios. ¿Sí? Ahora Pedro, nos agrega otro detalle, el perdón de los pecados. Aquí es donde entra lo que llamamos el pecado original. ¿Cuál es el pecado original? El pecado que dio origen a la muerte. Recordemos que el hombre no moría, vivía eternamente, pero por desobediencia, por querer hacer las cosas como él quería, por dejarse influenciar por el demonio, entró el pecado de la muerte. Entonces, ese es el pecado original. Por eso dice el Salmo, vamos a ubicar el Salmo 51, versículo 7, nos dice el Salmo 51, versículo 7 nos dice, tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Vuelvo y se lo repito, tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre, desde el seno de nuestra madre, somos unos pecadores. Entonces, el bautismo nos borra, cuando somos niños, el pecado original, el pecado que conduce a la muerte eterna para que podamos pasar a la vida eterna. Eso hace el sacramento del bautismo. Cuando dice, se abren las puertas del cielo, el bautismo te está a ti agregando a ese grupo que se va a salvar,
Claro, cuando vamos creciendo, vamos cometiendo pecados, ya el Señor nos va a dejar un sacramento hermoso en San Juan 20:22, como es el sacramento de la confesión, porque aquel que diga que no tiene pecado, dice la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero Pablo nos dice a nosotros que Cristo nos dejó a nosotros como embajadores y nos entrega el mensaje de la reconciliación. Segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 18 en adelante. Y en el capítulo 6 dice Pablo, somos los ayudantes de Dios. Déjense reconciliar con Dios, no echen por el suelo la gracia que han recibido. Volvamos otra vez al sacramento del bautismo. Entonces, recibirán el don del Espíritu Santo. No solamente el perdón de los pecados, sino que Pedro viene a reafirmar que el bautismo no solamente perdona pecado, el bautismo también nos regala el don del Espíritu Santo. Ahora, fíjense las gracias que llevamos. Primera, el bautismo abre las puertas del cielo. Segundo, se recibe el don del Espíritu Santo. Tercero, nos hace hijos amados de Dios. Cuarto, se nos perdona el pecado original, el pecado que dio origen a la muerte. ¿Sí? Vamos aquí bien. Ahora bien, porque el don de Dios, ¿cuál es el don de Dios? Esas cosas que ya les he dicho, ese es el don de Dios. Y sobre todo, el don del Espíritu Santo es para ustedes, los adultos que están escuchando la predicación. Y aquí viene el pacatazo que se le da a los protestantes. Para sus hijos. Pregunto, ¿un hijo suyo comienza a ser su hijo a partir de qué momento? Me dijo una vez una doña, cuando lo parimos, padre. Y yo le dije, antes era hijo de quién, del vecino y de la vecina. Es hijo suyo cuando usted lo tiene engendrado en su vientre, del día que usted lo engendró. ¿Sí? ¿Lo puede bautizar en el vientre? No. Debe esperar que nazca. A lo que nace, usted lo bautiza para consagrarlo a Dios, para entregarlo a Dios. Padre, pero ¿cómo sé yo que ese bautismo me entrega, con el bautismo le entrego mi hijo a Dios, lo revisto de Cristo? Fácil. Gálatas capítulo 3, versículo 27, no lo dice claramente. Oiga lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 27. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo, revestidos de Cristo, entregados a Cristo por el bautismo. El bautismo entrega a tu hijo a Cristo. Tú has escuchado el mensaje, te has vuelto obediente a la voz de Dios y entonces has hecho lo que el Señor te está pidiendo, como en el Antiguo Testamento, la circuncisión a los 8 días de nacido hacía que el niño formara parte del pueblo que iba a la salvación. En el Nuevo Testamento, el bautismo te entrega a Cristo y entrega a tus hijos a Cristo. Los reviste de Cristo. Están protegidos por Cristo. Si usted no lo hace, lo está dejando a la merced del demonio, para que el demonio comience a hacer en él lo que le dé la real gana. Así se lo tengo que decir. Sigamos. Entonces, fíjense algo interesante, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube. Todos. El bautismo es para todos. Hombres, mujeres, ancianos, adultos y niños. Para todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar, para que así fuera el pueblo de Moisés. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron de la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron en el desierto.
Maravilloso, ¿no? Sigamos. Entonces, el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Fíjense, ¿no? ¿Cómo lo hemos visto? Vamos a recapitular. Primero, el bautismo nos abre la puerta del cielo. Segundo, recibimos al don del Espíritu Santo. Tercero, nos hace hijos de Dios. Cuarto, perdona el pecado que dio origen a la muerte, pecado original. Quinto, nos reviste de Cristo. Sexto, nos entrega a Cristo. Y séptimo, lo encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Séptima cosa importante y maravillosa que nos da la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Vamos a escucharlo, cómo nos dice la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. La figura del bautismo que ahora los salva. Recapitulamos. ¿Qué nos da a nosotros el sacramento del bautismo, especialmente a nuestros niños, a nuestros hijos y a todo lo que hemos sido bautizados? Primero, abrir las puertas del cielo. Papá y mamá, pregunto, ¿usted quiere que sus hijos tengan las puertas del cielo abiertas? Sí, bautícenlos. No, no los bautice. Decida usted, ¿sí? Pero la salvación de sus hijos está en sus manos. Y así como usted, buen padre y buena madre, se preocupa por darle de comer, de alimento y de vestir a sus hijos, de enseñarlos y de educarlos, preocúpese por la salvación de sus hijos. Así que bautícelo. Entonces, el bautismo nos salva. El bautismo abre las puertas del cielo, primera cosa importante. Segunda, el bautismo nos hace hijos de... Recapitulamos. Primero, el bautismo nos abre las puertas del cielo. En el bautismo recibimos el don del Espíritu Santo. El bautismo nos hace hijos amados ¿de quién? De Dios. El bautismo, como cuarta cosa importante, perdona nuestros pecados, especialmente el pecado que dio origen a la muerte, mejor conocido como el pecado original, ya que el Salmo 51, versículo 7 dice, pecador me concibió mi madre, desde el seno materno yo soy un pecador. Y si lo busca en la Biblia protestante, lo encontrará en el Salmo 51, en el versículo 5, donde dice que soy un pecador desde el seno de mi madre. Quinto, el bautismo te reviste de Cristo. Sexto, el bautismo te entrega a Cristo. Séptimo, el bautismo nos salva. Maravilloso, ¿no? Maravillosa la enseñanza de Jesucristo sobre el sacramento del bautismo, ¿sí? Y esto quiero aclararlo, ¿por qué? Porque hay gente que dice, no, es que Jesucristo nos enseñó que hay que bautizarnos a los 30 años, porque Él se bautizó a los 30 años y fue crucificado a los 33. ¿Te vas a crucificar a los 33? Porque si me estás tomando literalmente la escritura de que Jesucristo se bautizó a los 30, a los 33 fue crucificado. Te vas a dejar crucificar a los 33 a ejemplo de Cristo, porque Cristo lo hizo para darnos ejemplo. Oiga, por eso siempre he dicho, sana doctrina, saber interpretar la palabra de Dios, y no la puede hacer cualquiera, lo dice la palabra de Dios. Nadie puede interpretar las escrituras por cuenta propia si no es inspirado por Dios. Así de sencillo. Eso le corresponde a la Santa Madre Iglesia. Por eso en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 encontramos que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Porque la verdad de Dios usted no la va a conseguir en cualquier otro lado que no sea la Santa Madre Iglesia. Así de sencillo. Que la palabra de Dios que hemos escuchado en este día, queridos hermanos, caiga en tierra buena que deben ser cada uno de nuestros corazones y que nos ayude a ser mejores cristianos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanitos, vamos a profesar nuestra fe en el Señor diciendo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz,
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, elevemos al Señor nuestras humildes oraciones, nuestras humildes súplicas. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Santo Padre, el Papa León XIV y todos los pastores de la Iglesia, para que, iluminados por el Espíritu que descendió sobre Jesús en el Jordán, guíen al pueblo de Dios con fidelidad y valentía en medio de los desafíos del mundo. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por el mundo, por los gobernantes, para que los pueblos y sus autoridades trabajen con transparencia y justicia, favoreciendo la paz y el bien común. Y nunca olviden que todo ser humano es hijo amado de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los pobres, los enfermos, los excluidos, para que encuentren en la comunidad cristiana apoyo, ternura y solidaridad, para que la luz de Cristo ilumine sus caminos de sufrimiento, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra comunidad parroquial digital, para que renovemos con gratitud nuestro compromiso, para que podamos ser movidos por el Espíritu Santo, para que salgamos a predicar al mundo el bien común, para que salgamos a anunciar la palabra de Dios, para que no tengamos miedo de ser nuevos evangelizadores, sobre todo a través de las redes sociales. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por nuestros familiares y amigos difuntos, para que Dios Todopoderoso, por el sacramento del bautismo que un día recibieron, les premie con la salvación eterna. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Atiende aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos hijos, ha llegado el momento de colocar la ofrenda del pan y del vino, y quiero invitarte para que en esta ofrenda coloques tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia. Sea una ofrenda que agrade al Señor. Sobre tu altar puestos están el pan y el vino que hoy te ofrecemos y te entregamos. Todos unidos, recíbelos, que ese es el fruto y trabajo de los hombres, el cual por amor en tu cuerpo y sangre son convertidos. Sobre tu altar puestos están el pan y el vino que hoy te ofrecemos y te entregamos. Todos unidos, recíbelos, que ese es el fruto y trabajo de los hombres, el cual por amor en tu cuerpo y sangre son convertidos. Recíbelos, Señor, en tus benditas manos. Es nuestra ofrenda de amor que hoy te presentamos. Recíbelos, Señor, en tus benditas manos, que es nuestra ofrenda de amor que hoy te presentamos.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la manifestación de tu Hijo muy amado, para que la oblación de tus hijos se convierta en el mismo sacrificio de aquel que quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mostraste en el Jordán con signos admirables el misterio del nuevo bautismo, para que por aquella voz venida del cielo creyéramos que tu palabra ya estaba habitando entre nosotros, y por el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma, se supiera que Cristo, tu siervo, era ungido con óleo de alegría y enviado a anunciar el evangelio a los pobres. Por eso, a una con los coros de los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, aclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, del cielo y la tierra, nuestro Padre creador. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Dios Rey celestial, Jesús el Salvador, a él gloria y honor. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Con el Papa León XIV, nuestro obispo Jesús, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a recordar a nuestros familiares, amigos, difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos amados de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros, la paz les doy, con mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que eres y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén.
Comunión espiritual. Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos haces en esta vida nos aproveche para la eterna. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. La hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Este es aquel de quien Juan decía: yo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Oremos. Saciados con estos sagrados dones, imploramos, Señor, tu clemencia, para que escuchando fielmente a tu unigénito nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, desearle a todos ustedes un feliz domingo, Día del Señor. No olviden, hoy debemos asistir a la Eucaristía para recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor y Jesucristo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, esperando que la sana doctrina los alimente y los haga cada día hombres y mujeres más fieles al Señor, firmes en la fe verdadera, perteneciendo a la iglesia edificada por nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios les bendiga, ánimos a ser evangelizadores y a compartir el mensaje de la palabra del Señor. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. A nuestra bella Madre, la Virgen María, saludamos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada. Que nuestro santo venezolano, San José Gregorio Hernández, interceda ante Dios por la salud de cada uno de ustedes. Desde Venezuela les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Que tengan buen día.